buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referente a constipación. Es la materia de Imagenología 1 y comenzamos. Bueno, veremos específicamente que la constipación se define como un trastorno que consiste en la eliminación de heces mediante deposiciones escasas, difíciles de expulsar o demasiado infrecuentes. Veremos que a nivel de los rayos X, este trastorno, veremos que la evacuación del intestino se producirá en menos de 3 oportunidades por semana y se puede resultar en realidad para el paciente un momento difícil y esto doloroso. Bueno, nosotros manejamos los criterios de Roma, específicamente en medicina, para definir específicamente lo que es la constipación, ¿no? Entonces tenemos para definir lo que sería la constipación funcional, la cual se manifiesta por la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones durante más de 3 meses en los últimos 6 meses sin el uso de laxantes. En este caso tendremos evacuaciones forzadas o dificultosas en al menos 25% de las defecaciones, materia fecal dura o esíbalos en un 25% o más de las evacuaciones, sensación de evacuación incompleta de por lo menos un 25%, sensación de obstrucción o bloqueo no rectal al menos el 25% y menos de 3 evacuaciones por semana, también heces blandas raramente sin el uso de laxantes. En cuanto a la etiopatogenia, veremos que los síntomas de constipación específicamente se basará en la alteración en la consistencia de la materia fecal, la motilidad y el calibre del intestino colónico. Veremos en cuanto a los tipos, tenemos 2 tipos de constipación, el tipo de constipación aguda y crónica. El tipo de constipación aguda puede ser benigna o también darse por cambios en la dieta por un defecto en el efecto medicamentoso. Y la constipación crónica se dará de tipo funcional, que es el tipo primario, específicamente afectando al intestino grueso, y extracolónica, que será una causa secundaria. En la constipación crónica, como bien mencionado, tenemos la constipación funcional y extracolónica, lo cual en la funcional podemos observar el trastorno normal, un trastorno lento o una disfunción del piso pelviano. En la constipación extracolónica, que veremos que se refiere más que todo relacionada con enfermedades sistémicas y el consumo de medicamentos. Veremos que la constipación funcional o primaria, habíamos mencionado que específicamente esta se presentará en lo que es el intestino grueso y afectando lo que es el tránsito colónico normal. Entonces veremos que este es un trastorno muy común que puede durar de 18 a 72 horas, o sea, en promedio hasta 35 horas, y no presentará patología demostrable. Además, se define este trastorno con los criterios de Roma 3. Veremos que la constipación funcional o primaria y el tránsito colónico lento, veremos que este es un tránsito idiopático de la motilidad colónica, que el pasaje de la materia fecal está disminuido y mientras que el colon está automáticamente normal. En cuanto a fisiopatología, veremos que este trastorno de los plexos mientéricos es un trastorno motor gastrointestinal generalizado que caracteriza en la pseudodestrucción intestinal crónica idiopática y también una reducción de la motilidad del colon. La enfermedad de Fishbone también podría ocasionar lo que es constipación funcional primaria, donde se caracteriza por ser una obstrucción a nivel del intestino grueso y ocurre directamente debido al movimiento muscular deficiente en el intestino. Los nervios están ausentes de una parte del intestino y estas áreas no pueden empujar el material fecal, causando un bloqueo. Los contenidos intestinales se acumularán detrás del bloqueo. En cuanto a la constipación funcional o primaria, también tenemos lo que era la disfunción del piso pelviano, lo que genera una incoordinación en los músculos del piso pelviano y falla en la relajación de los músculos puborectales, lo que se hace que hay una construcción del esfínter anal y dificulta el paso de materia fecal por el recto y el ano. La motilidad es normal. Veremos que otros nombres que reciben esta alteración será el síndrome de anismo, síndrome puborectal, síndrome de piso pelviano espástico y trastornos de evacuación. En cuanto a la función del colon o recto que se ve afectada por factores ajenos a ellos mismos, podremos observar específicamente una constipación de tipo secundaria,
y esta podría surgir por hábitos dietéticos, consumo de fármacos, endocrinometabólicas, alteraciones neurológicas, enfermedades sistémicas y estructurales. Entre los hábitos dietéticos podremos observar simplemente que el paciente podría cursar con uno de estos, ¿no? Para sufrir constipación, en cuanto a tener una dieta pobre en fibra, escasa digestión de líquidos, anorexia, también modificar características de la materia fecal. Vamos a ver que va a existir una mayor consistencia en cuestión de cuando la dieta es más bien pobre en fibra, también existirá una menor consistencia, menor volumen y así el tránsito intestinal se volverá lento. En cuanto al uso de medicamentos que producirían lo que es constipación, el mecanismo por el cual los fármacos lo producen sería una disminución del tránsito colánico. En este caso, se señalan los fármacos del grupo opiáceos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antipalcocinanianos, bloqueantes clásicos, diuréticos, antiácidos, suplementos de hierro o calcio, antiinflamatorios no esteroideos, abuso de laxantes, colesteramina y sucralfato. Veremos que la exposición crónica por el abuso de laxantes produce una dependencia que da lugar a la constipación al suspender o disminuir su uso. En la constipación endocrino-metabólica, más que todo se basará en alguna alteración de hipercalcemia y hipocalemia con disminución del tránsito colónico por interferencia del peristaltismo de la pared del intestino. En los pacientes diabéticos, la constipación podría ser por una neuropatía. Y las embarazadas, la relajación de los músculos intestinales por altos niveles de progesterona también podrían enseguida estar relacionados con este proceso. Entre las enfermedades sistémicas que pueden ocasionar la constipación podremos ver la cárcel de colon, recto, estenosis isquemia, radioterapia radicular, vólvulos, rectocele, fisura anal, absceso perianal, hemorroides trombosadas, enfermedad de Hirschsprung, enfermedad de Chagas y megacolon idiopático. Entonces aquí vamos a introducir los síntomas, específicamente vemos que se pueden presentar ocasiones escasas, es de diferente consistencia, consistencia dura, dolor abdominal, dolor al evacuar. Vamos a ver también un esfuerzo excesivo para no defecar, también halitosis, fatiga, calambres, disminución de peso, heces palpables en el colon, disminución de los ruidos intestinales. Entonces, en la constipación el síntoma más frecuente será la presencia por ser manifestación de una enfermedad digestiva grave, una afección sistémica que solo puede o solo una preocupación subjetiva. En cuanto a esto, veremos que puede existir una defecación inadecuada, con disminución de frecuencia, aumento de la consistencia, las heces duras son muy secas y pueden presentar dolor a la eliminación. Y veremos también que no existe un número correcto de evaluación de heces. Varía el rendimiento y también los alimentos que consuman en los oficios. Vamos a ver que de vez en cuando casi todos los pacientes pueden padecer estreñimiento de tipo crónico, ¿no? Y en la mayoría de los casos durará un periodo corto y no es serio. En cuanto a la anamnesis y el diagnóstico de la constipación, podremos realizar preguntas básicas como cuál es el tiempo de evolución y saber los síntomas del paciente, la constipación y ver si hay un signo síntoma de alarma, si es que el paciente ha tomado algún medicamento que esté relacionado con su constipación. Al ser físico, nos haremos en el examen abdominal, semiología anorrectal y examen neurológico. El examen abdominal evaluará lo que es la presencia de distensión abdominal, timpanismo, dolor fecal en el colon. Veremos que también a nivel anorrectal podríamos observar presencia de hemorroides, colapso mucoso o fisuras. En el tracto rectal nosotros evaluaremos el diagnóstico para evaluar el tono de esfínter, presencia de dolor, masas, estenosis, contracción voluntaria, respuesta al pujo de los músculos puborectales. En cuanto a la prevención y tratamiento, específicamente veremos que se trata de aumentar la ingesta de fibra, alimentos, frutas y verduras, pan, cereal, granos, incrementar también el ejercicio y tomar, más que todo en casos, digamos, donde se dificulta esto, ¿no? La eliminación de estos fecales, tomar un laxante.
Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Les agradezco. Muchas gracias.